Ya puede compartir su pantalla, licenciado, por favor. Ok. Muy bien, ¿sí me escuchan y me ven? Muy bien, licenciado, adelante. Excelente. Bueno, muy buenas noches a todos. Efectivamente, su servidor soy el licenciado Héctor Hugo Aullo García y formo parte del staff de abogados de Medical Legal Center. La práctica que les voy a dar es muy importante en el ejercicio de su profesión, porque bueno, pues lamentablemente, como lo hemos visto a últimos tiempos, pues su profesión lamentablemente se encuentra muy satanizada por infinidad de cuestiones, obviamente, ajenas a ustedes. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Ok, mire, les voy a hablar del abordaje, lo que viene siendo la responsabilidad médica, eh, vista específicamente a lo que viene siendo al sector salud. Por lo tanto, vamos a empezar por el marco jurídico aplicable, obviamente a los profesionales de la salud, sus principales causas generadoras, los procedimientos y vías legales, el expediente clínico y cómo prevenir un conflicto médico-paciente o incluso con la propia institución, que a fin de cuentas son, digamos, cuestiones que en cierta manera norman su actuar como médico y en la que ustedes, pues lamentablemente, se pueden ver involucrados en algún tipo de problema o situación. Ok, el marco jurídico que rige, digamos, en cierta manera su actuar como médico, obviamente son los tratados internacionales, que estas últimas fechas han tenido gran relevancia a lo que viene siendo la atención médica en México, por cuestiones que todos ya sabemos, ¿no? Obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cual obviamente emana el derecho a la salud y la cual se ve en cierta manera reflejada en lo que viene siendo la Ley General de Salud y bueno, en el caso específico de tratándose de doctores que trabajen en una institución como puede ser IMSS, sector salud o alguna institución afín de cada estado, pues se tiene que observar también la ley de servidores públicos, obviamente el código penal de todos los estados, independientemente del estado en que ustedes se encuentren, pues prácticamente las normativas son muy similares. Los códigos civiles igual de todos los estados de la República, los reglamentos de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de salud, las normas oficiales mexicanas, guías de práctica clínica principalmente. Aunque hay ciertos hospitales que a veces manejan ciertos reglamentos internos, ya sea públicos o privados, ustedes también tienen que observar ese tipo de reglamentos. Obviamente siempre y cuando no se contrapongan con alguna disposición de la Ley General de Salud o de los servidores públicos. Ok, les voy a hablar de lo que viene siendo la naturaleza jurídica del acto médico. Es un contrato de prestación de servicios de salud, genera derechos y obligaciones para las partes. El desconocimiento de nuestras obligaciones es un factor importante de responsabilidad. Mira, efectivamente, doctores, eh, a efecto de que usted, ¿sí me escuchan, perdón? Ok, Sí, doctor, todo bien, perfecto. sí, es Se que, escucha. muy bien. Les repito, eh, para que ustedes puedan evitar algún acto de responsabilidad, lo más importante es que conozcan sus derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones obviamente a veces varían en cuanto a la práctica privada y en cuanto a la práctica pública. Esta cuestión se los voy a platicar un poquito más adelante, pero ojo, doctores, ¿eh? El hecho de que ustedes contesten una llamada telefónica, un WhatsApp o un mensaje, eso ya implica, en cierta manera, una especie de prestación de servicio. Esto en cierta manera señala que ustedes ya formaron un vínculo jurídico entre el paciente y ustedes. Por lo tanto, el hecho de dar un pequeño diagnóstico, señalar un medicamento que pueda tomar o algo, ya sea vía telefónica o vía WhatsApp, eso ya implica en cierta manera un acto médico que ya está regulado por la ley. Yo por eso les comento que traten de evitar consultar vía WhatsApp o vía, no sé, mensaje o vía electrónica. Si bien es cierto, es de seguimiento, obviamente ustedes sí pueden hacerlo. Oiga, doctor, me duele más, bajo, subo la dosis, estoy sangrando, siento esto. Entonces ustedes pueden dar algún tipo de opinión porque ustedes ya tienen el seguimiento de lo que viene siendo el acto médico en sí. Pero si se trata de algún paciente al que ustedes comúnmente vean, o sean sus A ver, pacientes, perdón, si me escuchan, no sé si pueden silenciar sus micrófonos porque se mete ruido, por favor. Ok, retomando. Les comento que el hecho que ustedes den un pequeño diagnóstico o den algún tipo de medicamento, igual ya indica un acto jurídico, el cual está sujeto a las leyes y obligaciones de nuestro país. Ok.
Como les platico, hay que distinguir un poco entre la práctica institucional y la privada. La práctica institucional, ¿qué es? Obviamente es el médico que presta sus servicios a través de la administración pública o del Estado, adquiriendo la condición de funcionarios en virtud de su nombramiento, aceptando el médico los derechos y deberes descritos en los respectivos reglamentos. Es decir, a diferencia de la práctica privada, el hecho de que ustedes formen parte de algún tipo de institución, como las que están viendo en la pantalla, ISSSTE, hospitales civiles, Secretaría de Salud, etcétera, ustedes ya en cierta manera obtienen el carácter de funcionarios públicos y no solo están reglamentados por una ley general de salud y diversas, digamos, leyes médicas al respecto, sino que incluso ustedes ya forman parte de lo que viene siendo una planilla de funcionarios públicos y también su actuar se encuentra en cierta manera vigilado y regulado por la ley de los servidores públicos, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, dependiendo del caso o la institución en que ustedes laboren. Esto es muy importante que ustedes sepan exactamente sus obligaciones y sus derechos que emanan obviamente, de este tipo de instituciones. La práctica privada es distinta. Es una relación jurídica, es directa e inmediata, la prestación de un servicio a cambio de una retribución económica como profesionistas. Efectivamente, mire, yo siempre les hago una distinción entre lo que viene siendo una función pública o una función privada, o una práctica privada, una pública. La práctica privada, en cierta manera, es un poco más ligera. Es decir, la práctica privada, no tratándose en una cuestión de emergencia, en cierta manera, ustedes pueden elegir si atienden o no a un paciente. Le repito, siempre y cuando se trate en caso de urgencia. Si es un caso de urgencia, lo tienen que atender sí o así. Y en la práctica privada, obviamente, en cierta manera, son como algunos lugares que dicen, nos reservamos el derecho de admisión. Igual ustedes, si no se sienten cómodos con el paciente, si no creen poderlo atenderlo o simplemente no, en cierta manera, y lamentablemente a veces no hay una comunión entre ideas. Y si ustedes no lo quieren atender, bueno, es su derecho no atenderlo. Y ya en una cuestión pública es distinta. Ustedes tienen que atender a cualquier paciente sin importar lo que ustedes piensan, sientan o quieran. Ustedes lo tienen que atender porque obviamente ustedes son servidores públicos y en cierta manera pues el paciente es un derechohabiente y con eso basta para que ustedes lo tengan que atender. Esa es una de las principales diferencias entre la práctica privada y la pública. El hecho de escoger si atiende o no al paciente, ojo, siempre y cuando no sea una cuestión de urgencia o emergencia. Ok, ¿qué es una responsabilidad profesional? Obviamente esto va dirigido a una atención médica. Es la obligación que tienen todos los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios o involuntarios, incluso dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio de su profesión. ¿Esto qué significa? Que si un paciente se siente agredido o siente que no recibió la atención adecuada o siente que hubo un mal diagnóstico o un mal tratamiento, eso ya basta para que pueda iniciar un procedimiento en su contra, independientemente de que sea cierto o no, o de que se pueda demostrar o no. Basta con que el paciente no esté conforme para que inicie algún tipo de procedimiento. Obviamente ya las autoridades se encargarán de calificar si el procedimiento fue el adecuado o no. Y por eso es muy importante que en cierta manera ustedes agoten los protocolos, las guías de práctica clínica o incluso si es necesario mandar al paciente con con un profesional de la salud distinto que practique o que tenga, digamos, alguna disciplina distinta a la de ustedes, hay que hacerlo. Es decir, si ustedes son ginecólogos y ve que el paciente necesita de un traumatólogo, de un infectólogo, de algo así, hay que mandarlo inmediatamente para que ustedes puedan evitar algún tipo de conflicto. Es decir, solicitar las interconsultas correspondientes que sean necesarias, pues para que sea en cierta manera una atención integral del paciente, independientemente de que se salga de sus conocimientos o no, hay que hacerlo y eso les puede evitar problemas futuros. Como les comento, lamentablemente a últimas fechas todos vemos en las noticias, en los periódicos, en redes sociales, cómo se manejan la sociedad o ciertas personas en cuanto a los médicos. Esa es una de las principales causas generadoras. Lamentablemente esto siempre se hace de manera alarmante. Dejamos de escucharlo, doctor. Licenciado, dejamos de escucharlo. ¿Ya me escuchan? Ya, perfecto. Sí, mire, como les repito, lamentablemente a últimas fechas se ha satanizado mucho su profesión. Esto lo podemos ver en cualquier red social, en cualquier noticia o incluso en ciertos tipos de publicaciones. Y lamentablemente, muchas de las veces no se tiene el trasfondo ni se conoce cuál es la situación de verdadera del paciente.
pero lamentablemente eso están sujetos ustedes a últimas fechas. Por lo tanto, entre las principales causas generadoras está, obviamente, cuando estamos hablando de un sector público, el aumento de la demanda de los servicios contra la insuficiente oferta de servicios de salud. Efectivamente, cualquier institución, independientemente de que sea IN, ISSSTE o sector salud, se encuentran rebasadas, al tope, se encuentran al límite. Y lamentablemente eso causa que a veces no se tenga con los insumos, o a veces no se tenga, en cierta manera, no se pueda contar con las interconsultas correspondientes. Y eso a últimas fechas ha causado infinidad de problemas en lo que viene siendo la atención pública. Y obviamente y lamentablemente este tipo de cuestiones se va, en cierta manera, contra el doctor que podemos señalar como el tratante o el que inició el procedimiento. Lamentablemente así es, y bueno, pero esto es una cuestión institucional. Por lo tanto, ustedes deben saber qué pueden hacer para defenderse y evitar que este tipo de situaciones, es decir, el aumento de pacientes ante la insuficiencia incluso de medicamentos o de otros insumos, pues causa problemas. Es por eso que poco a poco les voy a señalar cómo pueden ustedes evitar ese tipo de situaciones. Obviamente, la que les comentaba, la divulgación por los medios de comunicación de los problemas relacionados con la salud, casi siempre presentadas de manera trifalista, ganancias fáciles ejerciendo presión. Efectivamente, ya cualquier paciente que siente que no fue bien atendido va y presenta su queja, aunque todavía, digamos, no esté terminando lo que viene siendo su tratamiento, o incluso muchas de las veces nos vemos que van ante las comisiones de derechos humanos, o incluso hasta las comisiones de arbitraje médico y se quejan pues de ciertas atenciones que se brindaron, cuando ni siquiera ha pasado el término para que el paciente se recupere, incluso para que el paciente ya se encuentre un poco mejor de salud, incluso a veces ni siquiera ha cicatrizado de manera correcta y ya presentaron una queja. Lamentablemente esto se da mucho pues con objeto de que, pues por ahí todo el mundo piensa que ustedes los médicos ganan los millones y los millones de pesos y recogen a lo mejor el dinero con palas, y este es uno de los problemas que ha causado este tipo de situaciones. Otra es la información al alcance. Efectivamente, el doctor Google. Muchos doctores a veces se acercan con nosotros y me dicen, oiga, es que el paciente no sigue mis tratamientos, no sigue las sugerencias o simplemente abandona el tratamiento, que porque ya leyeron, que porque ya les dijeron o porque se meten al internet, incluso se automedican o cuestiones de ese tipo. Esta es otra de las cuestiones que causan problemas en los médicos, porque ustedes dan un diagnóstico y un tratamiento y ellos dicen que no. Casi piensan que un simple malestar o una cuestión estomacal a veces la crean como si fuera alguna especie de cáncer o algún problema de ese tipo. Y es otro de los problemas que se enfrentan ustedes. Una información mal detallada, sin un sustento médico técnico y obviamente sin ningún diagnóstico emanado de algún tipo de estudio. Lamentablemente esto se da mucho a últimas fechas. También es la actitud de algunos médicos, lamentablemente, y enfermeras que malinterpretan las acciones de sus colegas o malinforman al paciente. Es decir, lamentablemente, mire, les voy a ser sincero, en el 95% de los casos que, por ejemplo, nosotros vemos en las comisiones de arbitraje médico, se deben a unas segundas opiniones, que la verdad, y muchas de las veces, y en casi la mayoría de las veces, no se tiene el verdadero trasfondo de lo que viene siendo la atención del paciente. No se tiene el expediente clínico, no se tiene las causas por lo cual se da un tratamiento, es decir, prácticamente no tienen nada. Dicen, es que te debe haber dado esto, es que te debe haber hecho esto, y es que te debe haber dado aquel. Lamentablemente, a veces ese tipo de opiniones que no son hechas bajo un sustento del estudio, de un expediente clínico, de los antecedentes del paciente, trae como consecuencia que el paciente inicia algún procedimiento en contra del médico tratante. Y muchas veces es por una opinión que no se encuentra fundada de manera médico-técnica, no tener todos los antecedentes de la atención del paciente. Lamentablemente también está la actitud de algunos abogados que le dicen al paciente, ay, perdiste una pierna, perdiste esto, hiciste, pasó aquello, vamos demandando al doctor. Los doctores tienen mucho dinero y vamos, de cierta manera, a beneficiarnos económicamente. Este es otro de los problemas, pues lamentablemente hay algunos abogados que faltan a su ética y a su moral y están demandando a médicos sin ningún sustento médico técnico. Pero miren, lamentablemente, en cierta manera no se necesita fundar un acto médico para ir a presentar una denuncia, una queja o levantar algún otro tipo de procedimiento administrativo en contra de un médico. Basta con no estar satisfecho con una atención o una supuesta mala atención para ir a denunciar
o iniciar un procedimiento. Claro que este procedimiento a fin de cuentas tendrá que revisarse, tendrá que calificarse y en cierta manera tendrá que valorarse si efectivamente hubo un mal tratamiento, un mal diagnóstico. Pero lamentablemente ustedes ya se sujetaron a un proceso que puede durar de meses hasta años. Y otro, como les comento, es desconocer la normatividad aplicable, así como las consecuencias de no pegarse la misma. Efectivamente, sobre todo cuando ustedes trabajan en el sector salud o en el sector público, ustedes tienen la obligación de atender al paciente con el único situación de que sea derechohabiente o tratándose en caso de emergencia o urgencias, lo tienen que atender aunque no sean derechohabientes. Y lamentablemente, a veces no sujetarse a a la normatividad que señala sus propios reglamentos internos, las guías de práctica clínica, o la literatura médica les dan ciertos problemas. Es por eso que es importante que ustedes conozcan todo este tipo de situaciones para que eviten algún problema. Y como les comento, bueno, lo reitero, una segunda opinión, pero cuando esta opinión lamentablemente no se da basada en un estudio en cierta manera a fondo del paciente, no se tuvo el expediente clínico a la vista, ni tampoco se tuvo los antecedentes de lo que viene siendo todo el acto médico. Y a veces lamentablemente se da una segunda opinión mal informada, por decirlo de alguna manera, al no tener todos los elementos médicos técnicos para efectivamente valorar si hubo una mala atención o no. Por otro lado está la interpretación o diagnóstico erróneo. Yo por eso les digo, ojo, doctores, si alguna situación se sale de su especialidad, hay que pedir la interconsulta, doctores. Hay que diferirlo a otra especialidad. Esto es para evitar de que ustedes tengan algún problema futuro, porque bueno, a veces lamentablemente, pues no podemos ser todos todólogos y conocer pues todas las especialidades o conocer todas las ramas médicas. Por eso, si algo se sale de su control, no hay que mantener al paciente, hay que derivarlo o en cierta manera la interconsulta cuando hay, digamos, ciertos síntomas o ciertas cuestiones que necesitan manejarse con una, dos o tres más especialidades. Por eso es importante que ustedes soliciten interconsultas o deriven. Obviamente también se da la falta de solicitud de algún estudio diverso. Por ejemplo, cuando un paciente tiene algún problema y vemos que ya es una cuestión recurrente, pues no basta probablemente con una radiografía, hay que solicitar una tomografía o un eco, cuestiones de algún otro tipo, pues para tratar de evitar algún tipo de problema. Digo, a lo mejor podemos pensar, bueno, pues es que el paciente me dijo que se echó varios tequilas y cuatro tortas ahogadas y le sigue doliendo el estómago. A lo mejor eso puede enmascarar una posible cuestión con alguna vesícula o con un apéndice. Por eso es importante que ante la duda ustedes hagan el estudio correspondiente o soliciten el estudio correspondiente. Otro es, mire, la más importante es la falta de comunicación entre el médico y el paciente. La comunicación no solo debe servir para obtener información que el médico necesita en el cumplimiento de sus funciones, debe emplearse también para que el paciente se sienta escuchado, para comprender enteramente el significado de su enfermedad y para que se sienta copartícipe de su atención. Mire, doctores, yo sé, sobre todo en la cuestión pública, o yo sé que a veces los pacientes no tienen un conocimiento exacto de la medicina, pues obviamente no, si no, no fueran a consultarlos. Por lo regular, pues la mayoría de las personas que no somos médicos, pues ignoramos completamente lo que viene siendo una cuestión médico-técnica. Por eso es muy importante que ustedes se den el tiempo de explicarle al paciente y decirle, mira, tu situación es esta, tu situación es delicada, tu situación es grave. La manera de resolverla es, mira, podemos usar la manera conservadora, una cuestión quirúrgica, una rehabilitación, qué sé yo, pero tratarle de explicar al paciente en sí cuál es su problema, cuál puede ser su solución o cuáles son las posibles consecuencias de un tratamiento, para que él en cierta manera no se sienta engañado y si lamentablemente se presenta algún tipo de consecuencia derivada de un tratamiento o de algún medicamento, él sepa que eso pudo haber sucedido y que ustedes no engañaron ni mintieron ni tampoco ocultaron información. Y si se presenta lamentablemente algún tipo de estas cuestiones, pues el paciente va a entender que eso pudo haber sucedido, máxime que se le explicó y probablemente no presente ni algún tipo de procedimiento en su contra. Bueno, y si se presenta, pues obviamente ustedes tienen la seguridad de que se explicó y obviamente cualquier tratamiento o incluso un medicamento tiene pues riesgos y consecuencias. Y eso en cierta manera evita algún problema futuro. Ok, mire, cuando se presenta algún tipo de responsabilidad médica, ¿qué puede hacer el paciente? ¿Ante qué autoridades puede, digamos, comparecer a presentar una queja, una denuncia o algún otro procedimiento en su contra? Obviamente están las administrativas, que son las quejas hasta instancias administrativas. Más adelante les explico cuáles son.
una demanda en la vía civil. Por lo regular, la acción que se ejercita es la de la responsabilidad civil objetiva por, digamos, un mal diagnóstico, un mal tratamiento, el uso inadecuado de instrumentos o cuestiones afines. En este caso, podemos hablar incluso del uso de sustancias peligrosas. Ojo, aquí una sustancia peligrosa puede ser algún tipo de medicamento que se dé. Y otro es, obviamente, una denuncia penal. Obviamente, por lo regular, aquí se les demanda, perdón, se les denuncia por el delito de responsabilidad médica, siempre acompañada por el de homicidio o lesiones. Obviamente se oye así como muy drástico el homicidio, pero bueno, miren, para la ley el homicidio no significa más que aquello en donde una persona priva de la vida a otra persona. Pero obviamente aquí ya estamos hablando de ciertas calificaciones. No es lo mismo que llegar una pistola y en un asalto le meta un balazo a una persona en la cabeza, a que un paciente muera, digamos, durante un procedimiento quirúrgico, en donde pues el riesgo era muy elevado, porque tal vez estamos hablando de algún tipo de cáncer, estamos hablando de un trasplante de algún órgano, estamos hablando de cuestiones coronarias o del corazón, en donde pues el riesgo es muy alto, ¿no? Y la probabilidad de muerte sigue siendo alto, depende de la gravedad del paciente. Es por eso que le digo, cuando ustedes hoy escuchen homicidio, no se asusten, doctores, porque les digo, hay mucha diferencia entre una cuestión médica a una cuestión de un delito. Es decir, si alguien muere lamentablemente en la plancha, como decimos nosotros, es probablemente porque hubo una complicación, porque pues, el paciente estaba muy grave. Es una cuestión muy distinta a que muera durante, no sé, un asalto o cuestiones de ese tipo. Y más adelante les voy a explicar la diferencia. Mire, les repito, la cuestión administrativa, ¿qué es? Es una queja que presenta el paciente ante las comisiones nacionales o estatales de derechos humanos, cuando creen haber recibido una mala atención, un mal diagnóstico, un mal tratamiento, o cuando igual se va ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que puede ser la CONAMED, o cualquier otra comisión que exista en cada estado. Obviamente, cuando estamos hablando de unas cuestiones de atenciones en unos organismos públicos, estamos hablando de los órganos internos del control o la contrariedad de los estados cuando estamos hablando de servidores públicos que trabajan, digamos, en cierta manera para lo que viene siendo los servicios de salud de los estados o de los municipios. Los órganos internos de control, pues obviamente estamos hablando ISSSTE, Pemex o otros afines. Ok, en la demanda civil, pues obviamente aquí comparece el paciente ante un juez de lo civil. Y bueno, aquí lo que le reclaman a ustedes, como les comento, es una responsabilidad civil por el cual a ustedes se les está solicitando que se le repare el daño. Obviamente estamos hablando que lo que ellos reclaman es una reparación del daño que consistirá en la elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior cuando sea posible o en el pago de daños y perjuicios. Miren, en una cuestión civil, obviamente su principal objetivo es el pago de daño moral. Dejémonos de cosas, es obtener un lucro económico, no hay otro. Esa es la verdadera situación. Pero obviamente aquí todos ustedes tienen el derecho de defenderse, de comparecer, contestar demanda, presentar pruebas, presentar dictámenes periciales o lo que sea necesario. Es decir, en cualquier procedimiento ustedes no se les considera culpable desde un inicio, sino que obviamente se tiene que justificar su culpabilidad y si es que la hubo, y obviamente agotando todos los medios de defensa o todos los procedimientos correspondientes. Como les comento, ya los delitos en materia penal, pues aquí ya es diferente. Aquí obviamente el delito es el responsabilidad profesional, en cierta manera vinculados con algún tipo de lesión o algún tipo de homicidio si es que el paciente perdió la vida. Y obviamente, les repito, en el 100% de los casos, aunque las autoridades, por cuestiones públicas, pues prácticamente por chismes y argüendes, porque no podemos llamarle de otra manera, tratan de hacer que el acto médico sea de tipo doloso, es decir, que desde un principio hubo una es decir, hubo una intención de causar un daño, pues obviamente no es así. Ningún médico va a entrar al quirófano diciendo, "Ay, voy a matar al paciente, voy a hacer esto para que falle". Obvio no, pero lamentablemente ya las autoridades están en ese tenor y para evitarse de escrutinio público y que los periódicos y que las redes sociales y que las televisoras los estén presione y presione, que dicen, no, voy a acusar al médico que fue de manera dolosa pues voy a solicitar que incluso se le dé una prisión preventiva oficiosa justificada y que allá el juez los libere, si ese es el problema. Lamentablemente vivimos en un mundo en donde se está viendo estas situaciones, pero para nosotros, lo que viene siendo el gremio médico, y sobre todo para empresas como nosotros que defendemos a México, perdón, que defendemos a médicos, obviamente cualquier tipo de atención médica es culposa, es decir, no hay un dolo, no hay una mala intención, no hay una voluntad de causar un daño.
obviamente, pues es imposible que un paciente recupere la salud cuando está muy grave. Es muy probable que el paciente pierda una extremidad, un órgano, una función, o simple y llanamente, pues su organismo esté tan débil que no se pueda recuperar. Pero obviamente ustedes tratan de hacer todo posible por hacerlo. Entonces su conducta, doctores, siempre es culposa, aunque lamentablemente las autoridades lo vean de otra manera, a efecto de evitar el escrutinio público y obviamente las presiones de lo que viene siendo, en cierta manera, lo que viene siendo la público en general. Bueno, mire, las sentencias penales, pues lamentablemente a veces terminan en penas de prisión, inhabilitación para ejercer, obligación del pago, impone multas. Pero les repito, doctores, a veces en la mayoría de los casos, siempre y cuando sea así, siempre se cambia la conducta de un delito doloso a culposo y siempre ustedes en cierta manera obtienen el beneficio de una libertad. Una libertad obviamente que se encuentra en cierta manera delimitada por ciertas cuestiones que tengan ustedes que afirmar, que tengan que aportar alguna cantidad o que no puedan salir del país o que no se acerquen al paciente. Pero por lo regular, eh, siempre se cambia, digamos, el calificativo del delito de doloso a culposo, pero a efecto de justificar y callar lo que viene siendo la opinión pública, pues en cierta manera a veces ustedes los detienen como si fuera un delito doloso. Y lamentablemente eso se da mucho, se ha dado mucho últimamente en el gremio médico. Mira, ojo, incluso también los directores, perdón, incluso también los directores son sujetos de cuestiones administrativas o penales. Y en especial el artículo 161, digo, este va para aquellas personas que tengan algunas puestos de direcciones, ya sea en INTE, sector salud, INSEMIN o cuestiones de otro tipo. Y esto se ve regulado en el artículo 161 de la Ley General de Salud, que dice que los directores, administradores, médicos de sanatorios, perdón, clínicas incurren en responsabilidad cuando sin justificación rechacen la admisión y tratamiento médico de urgencia a una persona. En este caso, la pena será de 1 a 5 años de prisión y multa por el importe de 20 a 190 y 196 días de salario. Efectivamente, como, como yo les señalo, cuando es una institución pública, ustedes como médicos única y exclusivamente tienen la obligación de atender al derechohabiente, siempre y cuando no se trate de una cuestión de emergencia o de urgencia. Cuando es una cuestión de emergencia y urgencia, aunque no sean derechohabientes, es obligación de los directivos que este paciente se admita y se le atienda, o de lo contrario serán sujetos a este tipo de cuestiones. Ok, mire, yo siempre les hago hincapié que para que ustedes eviten, perdón, algún tipo de responsabilidad de cualquier tipo, deben de conocer bien sus derechos y obligaciones. Y sobre todo, uno de los elementos más importantes en el ejercicio de lo que viene siendo su labor como médicos y sobre todo la manera en que ustedes puedan efectivamente justificar que el acto médico fue el adecuado fue efectivamente el correcto llenado del expediente clínico. Y este, créame, les es importante porque les puede evitar infinidad de responsabilidades. Yo por eso les comento, mire, doctor, dense su tiempecito, entren en internet y ponga la norma oficial o la NOM 004 SSA3 2012, que viene siendo la norma oficial mexicana relativa al expediente clínico. Bájenla, léanla, imprímanla y créame que eso les puede abrir los ojos en infinidad de cuestiones médicas en las que ustedes se pueden ver involucrados. Incluso con el hecho de leerse y entender 2, 3 párrafos, ustedes pueden evitar algún problema futuro. Por eso, por favor, traten de bajarla, grabarla, imprimirla y tenerla a mano. Ok, como les digo, el expediente clínico en cierta manera es la base de la atención médica. ¿Pero qué es el expediente clínico? Bueno, el expediente clínico para la ley es el conjunto de información, datos personales de un paciente, mediante los cuales se hace constar las diversas intervenciones del personal del área de la salud, así como describir el estado de salud del paciente, además de incluir en su caso datos del bienestar físico, mental y social, ya que es un instrumento de gran relevancia para la materialización del derecho y la protección a la salud. Efectivamente, como les digo, el expediente clínico, en cierta manera, digamos que es el pilar de toda atención médica. ¿Cuál es su campo de aplicación? Es de observancia obligatoria para el personal del área de la salud y los establecimientos prestadores de servicios de atención médica, ya sea de los sectores público, social y privado, incluidos los consultorios a nivel nacional. Efectivamente, doctores, mire, aunque ustedes trabajen en algún tipo de consultorio, de farmacia, de cualquiera de las infinidad que existen en el país, ustedes tienen la obligación de levantar el expediente clínico, ¿eh? Les repito, aunque sea de algún tipo de farmacia, llámese
perdón pues ahí por la publicidad, pero llámese con el doctor Símil, Farmacia Guadalajara, del ahorro, la que sea. Su obligación es de que si laboran en algún tipo de ese tipo de farmacia, tienen la obligación de levantar el expediente clínico. Es sí o sí. Aunque bueno, pues lamentablemente, aunque el paciente sea de otro estado, esté de pasada o se sienta mal o no lo vayan a volver a ver, hay que levantar por lo menos la notita médica y el expediente que cumpla en cierta manera, pues con las regularidades o con las solicitudes mínimas que esto deben contener. Nombre, edad, algunos problemas, si son alérgicos o no, o cuestiones de ese tipo, para evitar que si el paciente tiene algún problema, perdón, si el paciente presenta un problema, ustedes tengan la manera de defenderse. Yo como médico, ¿cuánto es el término que debo de conservar el expediente clínico? Como mínimo son 5 años contados a partir de la fecha del último acto médico. Es decir, si ustedes tienen 10 años viendo a un paciente, por lo menos ustedes tienen que guardar el expediente clínico, por lo menos a partir de la última actuación, los 5 años. ¿Por qué? Porque la ley así lo indica. Y si yo como médico me veo inmiscuido en un problema y no tengo el expediente clínico, la razón que sea, porque no lo levanté o porque lamentablemente pues no es mi costumbre hacerlo, y si el paciente presenta algún problema o presenta algún tipo de procedimiento en su contra y la autoridad me requiere el expediente clínico y no lo tengo, desde ahí ya hay cierta presunción de que ustedes son culpables, de que están escondiendo el expediente clínico, porque pues lamentablemente hubo un mal diagnóstico, un mal tratamiento. Por eso es importante que lo tengan. Y si después de 5 años alguna terapia se lo pide, no, pues es que ya no lo tengo, porque de conformidad con la norma dice que yo lo tengo 5 años, ya pasaron 6 y no lo tengo. Y créanme que ahí la autoridad no les puede fincar ningún tipo de responsabilidad ni puede presuponer que ustedes hicieron un mal diagnóstico, un mal tratamiento. Simplemente la ley señala, ya no lo tengo y no es su obligación de dar. Pero si yo estoy dentro del término legal y no lo tengo, es porque probablemente estoy ocultando algo. Por eso es muy importante que sigan estas indicaciones. Ok. Mire, los prestadores de servicio otorgarán la información verbal y el resumen clínico. Debe ser solicitado por escrito, especificándose con claridad el motivo de la solicitud por el paciente, familiar, tutor, representante jurídico o autoridad competente. ¿Por qué le señalo esto? Mire, yo le señalo esto porque el expediente clínico es propiedad, obviamente, de la institución, pero los datos que se aportan son propiedad del paciente y única y exclusivamente el paciente es el único que está facultado para solicitarla. Claro que hay excepciones y ahorita se las voy a explicar, pero ustedes no pueden darle ningún tipo de información del paciente al esposo, al novio, al marido, a la papá o a la mamá, siempre y cuando el paciente pues, no sea menor de edad o no tenga algún tipo de incapacidad. Por ejemplo, si llega el marido y le pide, oiga, que mi esposa, ¿qué quieren ustedes? No tienen que dar ningún tipo de información a menos que la misma esposa lo solicite y lo autorice. Por eso tengan mucho cuidado con esto. Ustedes no tienen que dar información y si lo dan están violando una ley federal y que les puede acarrear infinidad de problemas. Y más adelante les voy a decir. Ok, mire, a quién puedo yo como en cierta manera como hospital o como médico privado o público, yo a quién puedo dar información del expediente clínico? Ojo, a las autoridades judiciales, a los órganos de procuración de justicia y autoridades administrativas, es decir, agentes del Ministerio Público, jueces civiles, administrativos, comisiones estatales o nacionales de derechos humanos, e incluso comisiones de arbitraje médico, órganos de control interno, contralorías de los estados, etcétera. Pero siempre y cuando estos justifiquen el por qué la están solicitando. ¿Por qué? Porque la norma oficial en su punto 5.4 señala que el paciente, en tanto aportante de la información y beneficiaria de la atención médica, tiene derecho de titularidad sobre la información para la protección de la salud, así como la protección y la confidencialidad de sus datos. Por lo tanto, a menos que no esté justificado mediante un oficio que esté debidamente sellado y firmado por el actor competente, ustedes tienen la obligación de darlo. Y si no se cumple con esos requisitos, no tienen obligación de dar o anexar expediente clínico o mandar copias. Mire, ustedes como profesionales de la salud están obligados a proporcionar información verbal al paciente. Oiga, doctor, me siento mal, ¿qué tengo? ¿Me puede explicar? Y es obligación darlo. Pero cuando requieran un resumen clínico, otras constancias de expediente clínico debe ser solicitado por escrito. Debe ser firmado y en su caso de que el paciente sea menor de edad o tenga algún tipo de incapacidad, sea por su tutor o por su familiar más directo. Y si el paciente autoriza a alguna persona para que lo reciba, pues debe de señalar a quién autoriza y se deben acompañar copias de varias identificaciones y de las firmas de estos. Si no, ustedes, les repito, no están obligados a dar ningún tipo de información a nadie, siempre y cuando se cumplan estos requisitos. Les repito,
la confidencia, perdón, le repito, lo que viene siendo la situación médica de un paciente se considera un dato sensible y se debe manejar con discreción y confidencialidad. Y si ustedes no cumplen con estos parámetros, serán sujetos a infinidad de sanciones que obviamente se encuentran dentro de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. En cierta manera, se lo vigila o lo tutela lo que viene siendo el INAI. Y en dado caso de que usted no cumpla con estos requisitos, se hacen acreedores en cierta manera, a violaciones de leyes de carácter federal. Por lo tanto, estarán sujetos a una investigación de tipo federal por las Procuradurías Federales de la República. Por eso es muy importante, por eso es muy importante que ustedes observen este tipo de cuestiones y no den información a menos que sea conforme a la norma. Mire, otra de las maneras en que ustedes pueden evitar algún tipo de responsabilidad o de justificar que el acto médico fue el adecuado es el contenido de todas las notas médicas. Y la norma 04 señala que todas las notas que se encuentran en el expediente clínico deben de tener fecha, hora, número de cama, número de expediente, nombre completo, así como nombre y firma de quien las elabora. Es decir, toda nota médica que ingresa al expediente clínico debe de cumplir con esta normatividad. De lo contrario, ustedes serán sujetos a ciertas cuestiones. Si bien en un principio son administrativas o pueden ser muy ligeras, que puede ser una simple llamada de atención, algún demérito o alguna suspensión, pero si el paciente presenta un problema y la nota no se entiende o no corresponde con la normatividad, pues pueden ser sujetos a sanciones ya de tipo penal o administrativas más serias. Mire, entre las notas médicas que contempla la norma oficial, perdón, y la más importante son las cartas de consentimiento informado. Y más adelante le voy a explicar por qué. Otra es el egreso voluntario, aún en contra de la recomendación médica. Porque esto obviamente y sobre todo la interacción con pacientes y familiares, por las cuestiones que ya les había explicado. Y les repito, todas las notas deben de señalar siempre fecha, hora, nombre y firma de quien las elabora. Mire, las obligaciones del expediente clínico, ¿cuáles son? Hacer letra legible sin falta de ortografía, sin tachaduras ni enmendaduras. Observaciones claras, concretas y precisas. Usar tecnología técnica médica y no usar abreviaturas. Mire, les repito, el expediente clínico es más importante y sobre todo lo que viene siendo el consentimiento informado. Antes las autoridades pues podían tomar un consentimiento informado dado de manera verbal, o cuando supuestamente se le explicó al paciente, pero si ya no consta el consentimiento informado, ojo, aunque se hubiera presentado algún tipo de problema o no, ustedes ya son responsables de no haber observado bien la norma y ya son sujetos de algún procedimiento. Les repito, aunque todo haya salido bien, el paciente se repuso, no le pasó nada, todo al 100%, si no está debidamente llenado el consentimiento informado, ustedes son responsables de algún tipo de responsabilidad. Ok, como les repito, ¿cuál es el fin del consentimiento informado? Es que el usuario conozca previamente la enfermedad, su padecimiento, los procedimientos, los riesgos y los beneficios. ¿Por qué? Porque el paciente dice, ok, ya estoy consciente de lo que me puede pasar, incluso yo sé que puedo fallecer, puedo perder la extremidad, puedo perder un órgano, y aún así yo de voluntad propia me someto. Pero si lamentablemente pasa alguna de estas situaciones y está el consentimiento informado, ustedes son responsables de una situación. Es por eso muy importante que el paciente tenga conocimiento de todas las situaciones, sobre todo que lo firme. Obviamente con ciertas salvedades que adelante les voy a explicar. ¿Quién debe firmar un consentimiento informado? Obviamente el paciente. Pero cuando el paciente se encuentra en un estado de incapacidad transitoria o permanente, el consentimiento debe ser firmado por el familiar más cercano en el vínculo que le acompañe, en su caso por su tutor o representante legal cuando son menores de edad. Una vez informado el carácter de la autorización, siempre se debe acompañar la firma de los testigos debidamente identificados. Esto debe ser siempre sí o sí. Ok, pero hay solo en algunos casos muy específicos no es en cierta manera necesario o la ley no les solicita lo que viene siendo el consentimiento informado. Pero ojo, solo en estos casos, y lo señala el reglamento de la Ley General de Salud en su artículo, perdón, en su artículo 81, y dice claramente, no requiere de consentimiento los casos de urgencia. Para la ley, que es un caso de urgencia, es todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida o la pérdida de un órgano, una función y requiere atención médica. Es decir, si un paciente llega policontundido
o no está debidamente, en cierta manera, ubicado en las esferas de modo, tiempo y lugar, o se encuentra en un estado comatoso, o sale o entra de un estado de inconsciencia, o prácticamente viene en cierta manera destrozado de alguna extremidad, su obligación es atenderlo de inmediato y sin requerir un consentimiento informado. Y si el paciente pierde la extremidad, pierde la vida, no serán sujetos a sanción por la falta del consentimiento informado, siempre y cuando, ojo, doctores, ustedes justifiquen de manera adecuada la causa de urgencia. ¿Cómo la van a justificar? Obviamente con la nota correspondiente, con todos los antecedentes médicos y avalado. Pongan mucha atención en esto, por lo menos con la firma de 2 médicos que justifiquen el caso de urgencia o emergencia, porque de otra manera ustedes no justificarían de manera legal que se trata de alguna urgencia o emergencia y sí les pueden ser sujetos al proceso por la falta de consentimiento informado. Por eso es muy importante que lo recaben de esa manera. Miren, ¿y por qué es muy importante el expediente clínico? Ojo, es un expediente clínico, es un documento legal, es decir, la ley lo reconoce como un documento legal que en cierta manera es valorado como de prueba plena, es decir, el juez dice que así pasó y así lo toma en cuenta y se valora como tal. Ojo, es el único medio de defensa legal que tienen ustedes como médico para justificar su acto médico. Es decir, miren, aunque ustedes hubieran solicitado algún estudio, alguna interconsulta, hubieran dado algún medicamento, algún tratamiento o algo, si ustedes no lo pusieron en el expediente clínico, aunque haya 100 personas que avalen, no, sí está la enfermera, está el colega que dice, sí le puse el expediente, sí solicité la interconsulta, sí esto, sí lo otro, sí le puse el medicamento, pero si no está en el expediente clínico, no se hizo, aunque ustedes presenten 100 testigos que hubieran dicho o incluso una grabación que se hizo. ¿Sí me explico? Lo que no está en el expediente clínico no se hizo. Por eso es muy importante que se llene de manera adecuada. Y obviamente, en caso de verse vuelto en un proceso legal, es único medio de defensa. Es decir, la autoridad valora al 100% lo que consta en el expediente clínico. A él no le importan los testigos, a él no le importan las confesionales o cualquier otro tipo de cosa. El expediente clínico lo toma como verdad absoluta y se acabó. Y si en el expediente clínico dice una cosa y usted trae 100 testigos que dicen otra cosa, para el juez, para el MP, para la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos, para la Comisión de Arbitraje Médico, lo que valoran al 100% es el expediente clínico. Y obviamente porque es una obligación legal, conforme lo señala la norma 004. ¿Cómo prevenir un conflicto médico-paciente? En el ámbito nosotros nos hemos percatado de infinidad de problemas que se dan entre los médicos y los pacientes y hemos identificado las principales. En primer lugar, hay que tener una óptima relación médico-paciente. Yo sé que a veces ustedes se encuentran muy agobiados, que a veces tienen pues una fila de pacientes, sobre todo en el sector público, pero siempre en el tiempo de explicarles al paciente sus problemas, sus consecuencias, su gravedad, qué puede pasar, la manera de resolver el problema. Y créanme que si hay algún problema o hay alguna cuestión que se deba a la atención médica, si el paciente lo entendió y se vea su situación, su gravedad, sus problemas, créanme que no los va a demandar ni va a presentar un procedimiento ni una queja en su contra, pero cuando ustedes no dan la información adecuada y pasa alguna situación, va a decir, me mintió, me echó mentiras, no me dijo, me ocultó información. Por eso es muy importante que se den el tiempo, sobre todo en cuestiones muy complicadas o que se pueden agravar, que explicarle al paciente lo que es. Y obviamente una comunicación amplia y abierta con sus familiares. Aquí me refiero cuando pues el paciente es menor de edad, se encuentra en un perdón, estado de incapacidad permanente, total o transitoria. Siempre hay que explicar. Identificar a pacientes problemáticos. Obviamente cuando saben que el paciente no sigue indicaciones médicas o algo, pues hay que investigar y hay que identificar. Cumplir con las leyes, normas y reglamentos, es decir, con las disposiciones aplicables para el correcto desempeño de la práctica médica, es decir, agotar las guías de práctica clínica, ver lo de la literatura correspondiente o en caso de que se trate de una, en cierta manera, especialización diferente a las tuyas, pues soliciten la interconsulta, etcétera. Obviamente el correcto llenado del expediente clínico, ya les expliqué por qué. Realizar las cartas de consentimiento informado correctamente, también ya les expliqué por qué. Las notas médicas apegadas a la normatividad aplicable, efectivamente ya les expliqué por qué. Atender al paciente en caso de urgencia y no abandono de paciente o tratamiento. Ok, no sé, por mi parte es todo. No sé si tengan algún tipo de duda o alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Peláez, ¿algún comentario? Sí, buenas noches, licenciado Héctor Guaguayo.
Buenas noches, doctor. Este, fue muy interesante la plática. Desafortunadamente, pues estamos en el momento en el cual pues tenemos bastantes procesos de controversias legales con muchos médicos, compañeros médicos de diferentes especialidades. Y lo que usted acaba de comentar, pues sí, es necesario hacerlo desde el expediente clínico, como dice, que es un documento legal en el cual el médico se puede amparar para bien o también le puede causar problemas, ¿no? En el proceso de atención del médico, del paciente, el médico en la urgencia, desafortunadamente, para mí, en mi experiencia, se necesita tiempo. Y ese proceso de tiempo y de las ideas el juzgar posteriormente al médico es fácil. Como seguir un automóvil, el que va adelante va abriendo la brecha y el que va atrás, pues es muy fácil, dice voy atrás tranquilamente. Entonces me parece muy importante esa educación médica que debemos tener los médicos desde la escuela, desde la facultad de medicina, desde pensar, estudiar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que podemos afrontar en la práctica médica cotidiana? Los datos, y desafortunadamente sin ofenderlo a usted y a todo el gremio médico, pues siempre busca un punto de Aquiles y siempre lo tenemos. Siempre hay, nada es perfecto. Entonces me parece que es una manera en la cual pues debemos tener mucho cuidado en el ejercicio profesional para los médicos y el escribir inmediatamente antes que se nos pasen los datos que debemos hacer. Y los datos en cualquier procedimiento de tipo de práctica médica, por una simple fiebre, lo que aparentemente es todo, pero tiene mucha trascendencia. Es un dato clínico que la puede generar muchos padecimientos. Y de ahí pues tenemos ese problema, ¿no? Para nosotros los médicos. Ese sería un comentario en forma general. Le agradezco su participación, licenciado Aguayo. Muy concreto, muy preciso, con muchos datos que como usted nos aconseja, pues bajar las normas oficiales, tenerlas a la mano, pero pues el tiempo nos apremia y luego desafortunadamente en los hospitales pues no tenemos un paciente. Entre más popular o entre más tiene más capacidad el médico, tiene más pacientes. Y entonces eso pues nos inhibe de estar, a tener todas nuestras notas, hacer nuestras notas, un expediente, tener esa receta con los datos del paciente y desafortunadamente una consulta, como usted lo decía, que me parece muy interesante, hacer un expediente por una consulta, pues el paciente, todo el que está allá afuera, dice, oye, se dilata mucho, ¿no? Y ya lleva media hora allá adentro, ya lleva una hora, ya lleva 2 horas y no me atiende a mí. Y yo le digo, como es una caja de encanto cuando estamos en el consultorio, hasta para uno como médico, pasan los 40, 50, 60 minutos y sí, perdí mucho tiempo y el paciente ya afuera y el que está adentro a veces también ya quiere irse y no nos quiere proporcionar muchos datos. Nos contestan, yo vine por un dolorcito, deme algo para el dolor. Y ese es el problema. El dolor también es otro síntoma que nos puede causar muchos problemas. Pues le agradezco mucho su apoyo, doctor. Pienso que es uno el licenciado, pienso que es un licenciado que simpatiza con la práctica médica, que simpatiza con los médicos y que de esa manera nos puede usted apoyar con muchos. Esperemos que participe en otras solicitudes que haga la doctora Ofelia, como Colegio Médico de Oaxaca, doctor Aurelio Valdivieso, y nos esté dando sus aportaciones, sus experiencias que nos sirvan para el ejercicio profesional. Buenas noches, licenciado. Claro que sí, muchas gracias, con todo gusto. Es un placer estar con ustedes y ayudarlos en lo que pueda. Claro que sí. Adelante, doctor Guillermo. Buenas noches, licenciado. Primero felicitarlo, hay mucho de qué hablar sobre este tema y la actuación del médico es muy importante, ¿no? Como usted dice, siempre el consentimiento del paciente, informarles, siempre el llenado del expediente clínico, que es importantísimo. Sin embargo, a veces, como comentario en la práctica médico-legal, pues cuando fallecía alguna persona por un posible delito de responsabilidad profesional, el Ministerio Público, nosotros como médicos legistas pedíamos siempre el expediente clínico porque nos llevaban el cadáver o llevaban el cadáver al anfiteatro. Sin embargo, los directores o los encargados del área donde fallecía la persona no querían entregar el expediente hasta no tener la autorización del director. Y eso creaba un gran conflicto porque hacer una autopsia en un cadáver que
pues que no tenemos el expediente a la mano, pues sí, siempre cuesta, o ese era un problema para dictaminar, para emitir una conclusión sobre una causa de muerte, ¿no? Entonces es difícil que a un familiar en la práctica le otorguen pues un resumen, ¿no? Si a la autoridad ministerial investigadora le ponía muchas trabas, pues a un familiar, a una tercera persona es muy difícil, ¿no? Pero bueno, es importante lo que usted menciona también, ¿no? Yo lo felicito por su eh, plática, el licenciado muy bien preparado y lo felicito. Mi nombre es Guillermo Morales y pues médico legista. Muchas gracias, doctor. Un placer. Muchísimas gracias, doctor Memo. Adelante, doctor José Carlos Chávez. Sí, no sé si se escucha. Sí, doctor, Sí, adelante. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a esta conferencia. Ya anteriormente hemos estado con esta institución, es más, ha venido el titular aquí a Oaxaca a dar un tema sobre responsabilidad profesional. Yo lo que quiero mencionar, desde luego todo lo que menciona el licenciado Hugo Aguayo, es cierto, hay que prevenir antes de caer en una responsabilidad profesional, pero se cae de muchas formas. La responsabilidad, como bien se sabe, la responsabilidad médica se da por omisión o se da por acción, es decir, por hacer o por dejar de hacer. Es decir, el médico, estamos en esas dos vertientes. Lo hago mal, hay responsabilidad. No lo hago, hay responsabilidad. Y entonces, yo creo que el primer término es valorar los errores médicos. Está bien la prevención, pero los errores médicos nos llevan a muchas formas de poderlos prevenir, independientemente de todo el marco jurídico que nos acaba de dar el licenciado y de todas las formas de cómo prevenirlo. Pero también sabemos que dentro de la responsabilidad profesional, médica profesional, pues decimos que por 4 formas podemos llegar a una responsabilidad. Decimos que por negligencia, por impericia, por inobservancia a la norma y por precipitación. Usted lo acaba de mencionar, licenciado Hugo. Mencionó mucho sobre la normatividad. Claro, dentro de todo esto que usted tocó, viene implícito, desde luego, lo que es la negligencia. Porque decimos que la impericia, pues prácticamente también usted lo menciona, solamente que exista un dolo o que realmente rebase el conocimiento médico que tengo y me meta a otra especialidad y cometa, desde luego, una impericia. Pero en lo que más caemos, pues es en negligencias. Y esas negligencias o esas inobservancias a las normas, pues lo estamos viendo que pues regularmente la gran mayoría de las demandas médicas en Oaxaca a nivel de la Procuraduría o Fiscalía son por las actitudes de los médicos. Hablamos desde el punto de vista tanto institucional como privado. ¿Sí? Se rompe esa empatía y esa relación médico-paciente que médicos viejos como yo nos enseñaron nuestros médicos, nuestros maestros. Y esa actitud médica es la que los lleva a muchos de los médicos que practican ahora, sobre todo jóvenes, que los llevan a una responsabilidad profesional. Está el doctor Memo Guillermo, que sabe perfectamente bien que casi el 90% de los expedientes de las responsabilidades profesionales era porque había tenido una mala actitud el médico sobre su paciente. O sea, caía dentro de la negligencia. Entonces, yo sugiero que se hable sobre un tema sobre errores médicos, que hay muchísimos errores y por ahí podemos hacer la prevención en el acto médico. Desde luego que la información que usted dio para muchos médicos que no tienen el conocimiento médico legal, pues les dio mucha luz. Yo también lo felicito, licenciado,
y estamos a la orden. Muchas gracias, moderadora, doctora Ofelia Pérez. Muchas gracias. Gracias, doctor, muchas gracias. Gracias. Adelante, doctor Rosendo. Sí, buenas noches. El acto médico, la salud como un derecho humano, ¿sí? Sabemos todos que está contemplado en el cuarto constitucional, al igual que la educación en el tercero. Sin embargo, en esta visión de este sistema hegemónico lo hacen ver como un gran negocio que hizo que en las últimas administraciones estuviera a punto de privatizarse la salud en México, como ya ha sucedido en muchos países de Latinoamérica, y Estados Unidos es el mayor ejemplo de esa privatización de la salud. Para que se logre esa privatización de la salud es necesario cambiar ese paradigma de un acto médico humano, de una relación humana, en un acto mercantilista, ¿sí? Y con eufemismos y una ofuscación de las palabras se ha cambiado ese nombre, para empezar, de paciente a usuario, y en muchas clínicas privadas ya ni siquiera es usuario, ya es un cliente. Esa visión mercantilista, y que es necesaria impregnarla desde la formación académica de los estudiantes, genera esa deshumanización que hablaba el doctor Cuaonte, ¿sí? Esa deshumanización que no es aislada, no es una casualidad, es totalmente intencionada a través de modelos de enseñanza basados en competencias, por ejemplo, en el cual la filosofía, la ética, la moralidad no interesa, puesto que es necesario privatizar la salud, en la cual los grandes ganadores son los banqueros. Los banqueros, a través de sus aseguradoras, ¿sí?, generan que la salud sea un derecho, un privilegio de quien puede pagar ese seguro de gastos médicos. Y ahora esas mismas aseguradoras, a través de los banqueros, pues generan también ese gran negocio que son los seguros de responsabilidad profesional para los médicos. Hoy cualquier médico tiene que tener ya un seguro de responsabilidad profesional. Un médico ocupado, preocupado en en esa criminalización del acto médico, obviamente difícilmente va a ser mella en esa privatización continua de la salud. Es necesario para este sistema que el médico esté ocupado, preocupado en esa atención médica a la defensiva, ¿sí? Convirtiendo en un acto ya propiamente deshumano, que no es la naturaleza de este acto médico. Yo fui formado en esa visión humana. Sin embargo, veamos cómo hoy los nuevos estudiantes, los nuevos médicos formados en esta visión, pues están siendo totalmente mercantilistas, pero esa es la visión que se necesita. Entonces necesitamos ver cuál es el origen desde la formación académica que es impuesta desde la OCDE, por ejemplo. Ese modelo de enseñanza basado en competencias es impuesto desde la OCDE, desde el Banco Mundial, desde la UNESCO, etcétera, que tendríamos que ir cambiando desde la formación. Esa lucha que tenemos que hacer los médicos y todo el personal de la salud, en que no se nos criminalice desde desde los plenos, en las cámaras, impulsar leyes que puedan transformar ese acto médico y ya no criminalizarlo, puesto que vemos que, como bien decía, ¿sí?, nos pueden iniciar una demanda en el fuero penal y es responsabilidad del demandado demostrar que no es culpable, ¿sí? Ya no es responsabilidad del que está demandando el decir que es real o no es real su demanda. Es el médico o el demandado el que tiene que demostrar su inocencia, y para ello este sistema de justicia lamentablemente obsoleto no deja pauta para que esto suceda. Entonces es nuevamente conocer las causas, ¿sí?, ver cómo el gran negocio de los banqueros empuja al sistema de salud a la privatización, pero también al acto médico, a esa criminalización. Es cuanto, y agradecido con el espacio. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Michel. Hola, doctores, muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Ofelia. En este tema, la verdad es algo que nos hace falta. Yo estoy al frente en el área odontológica de una clínica y hace unos años tuve una situación con una de las chicas, de las doctoras que atendía a una paciente que por descuido llegó a arbitraje médico, conciliación y arbitraje, en donde queda la experiencia que existen muchos datos en esta materia legal que no se tiene, pero de igual manera, como comentaba el doctor que me precedió, esa parte mercantilista, esa parte que desafortunadamente debe de estar, pero en la formación escolar no existe.
Hace unos años, el doctor Fortunato Flores Corzo me envió un documento donde la Suprema Corte de Justicia señalaba que el médico, como decía el licenciado, no tendría por qué negarse para brindar esa atención. Yo le comentaba que desafortunadamente cuando cualquier empleado entra a una empresa, sí o sí firma un contrato, sí o sí va a estar de acuerdo a lo que en ese contrato le manden o le digan que tenga que hacer. Y pues desafortunadamente el entrar a una institución pública, pues es entrar bajo un contrato para poder atender a las personas, pero en la iniciativa privada, nosotros como profesionales de la salud, pues no se tiene una formación y desafortunadamente, pues el hecho de que uno brinde un servicio, pues se vuelve también un negocio porque llegan a pagar por el servicio que uno brinda y no tenemos los conocimientos de cuando está el cliente o el paciente o el usuario inconforme y tampoco tenemos los elementos para poder debatir, para poder defender de alguna manera estas condiciones. Creo que esa mezcla del cobrar por un servicio y respaldar entre el gremio esas acciones que muchas de las veces o en la mayoría no va con dolo, creo que es parte del objetivo de esta charla y también ese respaldo y ese fortalecimiento del gremio médico, porque muchas de las veces estamos muy distantes de estas condiciones pues ahora sí que los mismos abogados ligados a pacientes o ligados a clientes, pues como decía también el abogado, piensan que el médico tiene mucho dinero y desgraciadamente las cosas se salen de control. Hace poco igual a un ginecólogo aquí en Oaxaca lo demandó su paciente, una paciente que llega por un estudio de rutina, una colposcopía, pero demanda al ginecólogo diciendo que la durmió, diciendo que abusó de ella. La ventaja que el ginecólogo tenía cámaras y los suficientes argumentos para debatir o para quitar este tipo de condiciones, pero sí el ginecólogo estuvo unos días en la cárcel precisamente por esas condiciones que no prevemos, ¿no? De lo que puede hacer cualquier persona allá afuera y desafortunadamente ligada también a un abogado. Es cuanto y muchas gracias. Doctor Alejandro Saavedra. Hola, buenas noches a todos. Pues antes que nada agradecer a la doctora Ofelia por este tipo de ponencias, igualmente también al licenciado Aguayo. Realmente yo considero también que, como mis dos compañeros anteriores comentaron, sí tiene que haber un cambio. Todo, todo, todo lo que ya aparentemente es el status quo en algún momento tiene que cambiar y efectivamente ya la visión del médico con el progreso y la tecnificación, pero principalmente con el deterioro en la relación médico-paciente nos obliga a tener otro tipo de visión. Desgraciadamente, y coincido con el doctor Rosendo, hay desde la formación nos estamos olvidando de lo principal, lo que realmente es el origen de la medicina, que es el humanismo, el acto de ayudar a otro ser humano, y tendríamos que retomarlo porque desafortunadamente no hay nada de autocrítica y muchas veces inclusive los órganos que pudieran ser los que apoyaran para de alguna forma señalar las omisiones, muchas veces los encubren, ¿no? Eso es una realidad. Eh, entonces, el hecho de que nosotros podamos hacer esa autocrítica, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no sabemos que en los hospitales públicos entran los compañeros, checan y se van y atender a consultas privadas? Entonces, yo hace día comentaba con otros compañeros, al menos, por ejemplo, mis hijas van a una escuela particular, a mí no me gustaría que estuviera un ayudante del profesor dándoles la clase que yo estoy pagando, ¿no? Entonces, si no tenemos esa autocrítica, ese también identificar nuestras fallas, no vamos a llegar muy lejos, pues. Y desafortunadamente, pues los organismos procuradores de justicia o conciliadores, al encubrirlas nada más por el hecho de que, pues, también hacen su función, ¿no? Muchas veces los ponen ahí precisamente para tapar estas situaciones y no llegan a más,
pues tampoco no abonan mucho. Entonces, yo creo que afortunadamente se viene una generación muy grande de médicos, o sea, prácticamente se han triplicado el número de, de médicos especialistas a partir de este año. En lo que es el estado de Oaxaca, pues hay 10 universidades ya donde egresan alumnos de medicina entre públicas y privadas, y esto forzosamente pues vienen nuevos alumnos y con otra visión, y estas personas que desafortunadamente todavía pues ocupan cargos y que son tomadores de decisiones, pues tendrán que ser poco a poco reemplazadas, porque de lo contrario, pues creo que cualquiera puede ver que, como les comentaba, la relación médico-paciente ha venido a menos, pues ya no es la misma. Y esto no nada más es señalar al paciente como culpable, porque al final no es una relación de igual a igual. Nosotros como médicos, pues somos los que tenemos que tener la comprensión, la empatía, y como servidores públicos, pues también, ¿no? Entonces, creo que la autocrítica, y pues tal vez se toquen puntos que a muchos no les guste, pero sí tenemos también que señalarnos nosotros antes que señalar al paciente como el villano para poder avanzar, ¿no? Es todo, y le agradezco nuevamente a la doctora por este tipo de pláticas. Muchísimas gracias a todos, licenciado. Tuvimos un 110 asistentes a nuestra primera sesión. Con esto abrimos. A nombre del Colegio Médico de Oaxaca, doctor Aurelio Valdivieso, le hago un agradecimiento muy sincero por todos los conocimientos compartidos, licenciado. Esto estoy seguro que va a mejorar la práctica médica de cada uno de mis colegiados y en beneficio principalmente de nuestros pacientes que día a día estamos atendiendo en nuestros consultorios. Le agradezco mucho, doctor. Muchísimas gracias, licenciado Hugo. Muchas gracias a la Medical Legal Center por su aportación. Muchas gracias, buenas noches, estamos a la orden. Gracias a todos. Gracias, doctora Ofelia. A sus órdenes, doctor. Gracias a todos. Buenas noches.